Bien, vamos a ver ahora el teorema de Tales. Primero observemos el dibujo. Tenemos tres rectas, la recta A, la recta B y la recta C, que son rectas paralelas entre sí. Y a su vez tenemos otras dos rectas, P y Q, que las cortan, las atraviesan y se llaman rectas transversales, ¿sí? Y nos determinan distintos segmentos. Por ejemplo, tenemos el segmento AB, el segmento BC, el segmento DE, el segmento EF. También podemos observar el segmento AC, DF, ¿sí? Distintos segmentos se nos forman. Pero acá tenemos datos. Vamos a ubicarlos en la figura. Nos dice que el segmento AB mide 15 centímetros. Bien, acá tenemos el segmento AB que mide 15. Tenemos el segmento BC, que no sé cuánto mide, que es lo que quiero calcular, y le ponemos X, que es nuestra incógnita. Luego nos dice que el segmento DE mide 30 centímetros. Y por último, el segmento EF, que mide 8 centímetros. No hace falta igual ponerle el centímetros. Bien, entonces, como tenemos tres rectas que son paralelas y son cortadas por dos transversales, podemos aplicar el teorema de Tales, ya que me dice que los segmentos que se forman son proporcionales. Por lo tanto, podemos plantear que el segmento AB es al segmento BC, es decir, AB sobre BC, y va a ser lo mismo si yo hago, el que le corresponde a AB es el segmento de DE en la otra recta. O sea que hacer esto es lo mismo que hacer DE sobre el que le corresponde a BC es EF. ¿Sí? Fíjense que nos queda formada una proporción, que es lo que vimos en el trabajo anterior. Bien, vamos a poner los datos. AB mide 15 centímetros. BC, no lo sabemos, X. DE, 30. Y debajo tenemos a EF, 8 centímetros. ¿Sí? Bien, como nos dice que los segmentos son proporcionales, podemos aplicar la propiedad fundamental. ¿Se acuerdan que la propiedad fundamental me decía que multiplicando los extremos me tiene que dar lo mismo que multiplicar los medios? Si multiplicamos cruzado, por ejemplo, nos queda 15 por 8 multiplicar 30 por X. Y nos queda una ecuación. Hallamos el valor de X, despejando X. 15 por 8 son 120. 30 por X. Bien, quiero despejar X. Por lo tanto, el 30, que está multiplicando, lo voy a pasar hacia el otro lado, dividiendo. 120 dividido 30 me da 4. Ahí hallé el valor de X. ¿Sí? Me fijo X quién era. X me representa lo que mide el segmento BC. Por lo tanto, BC mide 4 centímetros.